Hacemos Cuba regresa a sus pantallas. Después de la consulta popular protagonizada por millones de cubanas y cubanos, la Asamblea Nacional aprobó la nueva Constitución de la República, reflejando el sentir de quienes construimos, soñamos y luchamos por esta sociedad. Por delante ahora el estudio, también el análisis de la norma suprema de esta nación, para que, convencidos, seguros y conscientes, demos entonces el sí a nuestra nueva Constitución. Y será el próximo 24 de febrero. Desde este miércoles estaremos al aire a las 8:30 de la noche. Y durante media hora, nuestros invitados, por cierto, rostros bien conocidos durante todo este proceso, explicarán los principales cambios introducidos en aquel proyecto inicial que se sometió a consulta. Hoy vamos a comenzar por los derechos. ¿Por los derechos por qué? Bueno, precisamente porque es en ellos donde se produce la mayor cantidad de cambios. Si desde el proyecto la gama de derechos crecía y sus garantías eran más sólidas, hoy la Constitución supera al proyecto en este sentido como expresión directa de democracia y del sentir popular. Aquí estamos, en este 2019, volvemos juntos, ustedes y nosotros, hacemos Cuba. Si vamos a hablar de derechos, veamos cómo están reflejados en la Constitución. En el proyecto era el título 4, ahora tenemos un nuevo título y aquí vamos a ver cómo está distribuido. Título 5, derechos, deberes y garantías. Este título 5 está integrado por 5 capítulos. Uno primero para disposiciones generales, capítulo 2, derechos propiamente, capítulo 3, las familias, el 4, los deberes, el 5, derechos y deberes de los extranjeros y el sexto y último capítulo de este título 5, garantías de los derechos. Reitero, así queda conformado el contenido de los derechos, deberes y garantías a los cuales vamos a dedicar los primeros programas esta semana, las próximas, hasta el 24 de febrero, cuando cada miércoles y también el viernes en la revista Buenos Días nuestros invitados vayan dando sus valoraciones. Decía que rostros conocidos. Voy a dar la bienvenida a la máster en ciencias, Yamila González Ferrer. Un placer que me acompañe. Buenas noches. Buenas noches, Humberto. Vicepresidenta de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, pero además Yamila ya ha estado con nosotros porque integró este equipo que en las oficinas auxiliares del Consejo de Estado recibió las opiniones, se consolidaron y a partir de ahí ya se comenzaron a hacer propuestas a la comisión redactora. Concretamente, profesora Yamila, en materia de derechos, deberes y garantías, fue bastante el trabajo y aquí se concentran importantes cambios que se produjeron como resultado de la consulta popular. Cómo no, el trabajo fue realmente intenso. Fue uno de los títulos donde más opiniones se brindaron por parte de la población, criterios muy válidos, con una gama tremenda de valoraciones, de propuestas, sí. Y eso por supuesto hizo que el trabajo fuera complejo, que se tuvieran en cuenta. Fíjate que este es un título que tiene 61 artículos. De esos 61 artículos tenemos 5 nuevos artículos producto de la consulta popular y solamente 6 no tuvieron cambios. ¿Solo 6 sin cambios? Solo 6 sin cambios. El resto, todos tuvieron, aunque fueran mínimos cambios en su contenido. Y cuando digo mínimos cambios, puede ser que haya cambiado 1 o 2 palabras, pero que tuvieron una incidencia importante en el contenido de lo que quería expresar el artículo. Creo que también el sentir del pueblo ha sido consolidado por ustedes desde la valoración de la Unión de Juristas, de las sociedades científicas, pero también las academias, y lo digo en plural porque no solo el mundo del derecho, sino en sentido general el mundo de las academias, de las universidades cubanas, los profesores, los estudiantes han sido muy importantes. Cómo no, así mismo. Yo creo que la esencia de la consulta popular fue básica para lograr la riqueza que se ha logrado en esta nueva Constitución y además el papel de los profesionales y las profesionales que desde sus perspectivas, de sus ámbitos de análisis pudieron aportar, fueron realmente muy importantes. Como muestra de esa fusión le invito a pasar a nuestra sala y aquí nos va a acompañar el doctor Leonardo Pérez Gallardo, presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Civil y de Familia. Profesor, un placer que esté con nosotros también. Porque decía que desde la Unión de Juristas, desde la academia, todos han contribuido a la formulación de esta nueva Constitución y a consolidar los criterios. Yo, en primer lugar, quisiera preguntarles, ¿qué es lo mejor de los cambios, de acuerdo a la visión de ustedes, en materia de derechos propiamente?
Me gustaría usted, profesor. Sí, en primer orden quería hacer referencia, porque quizás este es el primer programa y los televidentes se pregunten por qué comenzamos por el título 5. Lo decía ya Yamila y lo reitero. No es solo por los cambios que se introducen en el título 5, es que los cambios que se introducen en el título 5 están muy vinculados por la esencia de este título 5. Este es un título que regula directamente los derechos, deberes y garantías, pero los derechos que la Constitución va a regular, a proteger, a establecer, a refrendar, vinculado, o sea, directamente con la persona, sea como persona como tal o en su faceta o en su dimensión como ciudadano. Por eso es que trascienden y por qué además las personas se sienten tan identificados quizás o más con este título que quizás con otros títulos de la Constitución. Es por ello que, como decía Yamila, salvo 6 artículos, el resto de los artículos tuvieron cambios y ojo que una modificación en una conjunción, en una disyunción, una conjunción, en una preposición, en cualquier expresión tiene trascendencia desde el punto de vista jurídico y en la interpretación de los preceptos a los cuales nos haremos referencia en estos programas. ¿Qué es lo más atractivo de los cambios de acuerdo a la concepción de ustedes? Bueno, son varias cuestiones. En primer lugar, fíjate, decíamos que el capítulo 2, por ejemplo, está destinado a los derechos. Si recordamos en el proyecto, bueno, pues se refería a derechos civiles, derechos económicos, es decir, se estaba dando una clasificación de los mismos. O sea, la nueva redacción elimina esta clasificación atendiendo a los principios precisamente que hemos defendido de la indivisibilidad, la interdependencia entre todos los derechos. Que todos los derechos tienen la misma jerarquía. Exactamente. Podemos entenderlo así. Más allá de las clasificaciones que técnicamente, por determinadas metodológicamente o académicamente se puedan dar, la valoración de que todos los derechos tienen el mismo nivel de importancia, de que todos deben ser protegidos, garantizados de la misma manera, pues es, desde el punto de vista del contenido esencial, uno de los elementos que se modifica en este título en este momento. También, bueno, está lo relacionado, te mencionaba algunos artículos nuevos. Uno de los artículos que se incluye es precisamente el artículo relacionado con la dignidad, es decir, la dignidad como valor esencial, no solo de los derechos, sino de toda la Constitución. Y esto y es una cosa muy importante, Humberto, ahora que es este primer programa y que muchas personas tal vez no se han leído todavía la Constitución, que lean la Constitución completa, en toda su integralidad, en toda su coherencia, porque hay que verla desde ese punto de vista. La Constitución no es un artículo, no son 2 artículos, sino que hay que verla en su interrelación. Nosotros no podemos hablar de este título de los derechos si no nos remitimos al artículo 1 de la Constitución, si no vamos al artículo relacionado con los fines del Estado. Bien, es decir, hay que verla en ese conjunto indisoluble, ¿no? que es el que permite su adecuada interpretación. Precisamente abre el título 5, el artículo 40, donde explica que la dignidad humana es el valor supremo. Esto no ocurría en el proyecto. El proyecto comenzaba con un contenido similar al que hoy tiene el artículo 41, que es el que Estado garantiza, reconoce en la persona el ejercicio, el goce, ahora se agrega el ejercicio de los derechos. ¿Qué importancia para ustedes tiene que se hable de la dignidad humana como el valor supremo? Y esto, yo creo que aquí sí, en mi opinión, hay una gradación. La dignidad es más importante que todos los demás. ¿Qué entender por dignidad y por qué comenzar con ella, profesor? Ojo, el artículo 40 es el pórtico del capítulo. Pero recordemos que la dignidad ya viene refrendada en la Constitución en el artículo 1, porque uno de los presupuestos fundantes del Estado cubano como un Estado socialista de derecho es la dignidad humana. Y antes se hace referencia a la máxima martiana, donde se alude a la dignidad plena del hombre. La dignidad es el fundamento ontológico de la persona. No se pueden reconocer derechos, no se pueden reconocer deberes jurídicos si no se reconoce previamente el fundamento que sustenta. Y fíjense que hay algo interesante, el artículo 40 alude no a un valor, hace referencia al valor supremo. Exactamente. Y esto es algo que es significativo. La Constitución cubana del 19 estaría en correspondencia con los tratados internacionales ratificados por la República de Cuba, y en todos los tratados internacionales, pactos de derechos civiles y políticos, se hace alusión esencialmente a la dignidad, porque no se puede proteger la persona si previamente no hay ese reconocimiento de lo que cubre, lo que constituye el sostén desde el punto de vista ontológico, que es la dignidad. Por eso es que es trascendental este artículo 40 de la Constitución. Primero la dignidad de las personas y después todo lo demás. Es que es el sustento, es el valor básico, esencial, sobre el que se puede sustentar todo el resto de los derechos
y garantía, y que en sí es la esencia de nuestro proyecto de justicia social. Lo que ha hecho la Constitución es ponerlo en letras, es decir, ponerlo decir, este es el valor esencial donde hemos sustentado y donde sustentaremos todo el proyecto que estamos desarrollando. Humberto, a partir de ahora, y es algo que complementando lo que decía Yamila, a partir de ahora el artículo 40 puede ser sustento, fundamento, no solo a la hora de aplicar la Constitución, sino también a la hora de aplicar las leyes de desarrollo constitucional, porque las leyes de desarrollo constitucional todas las leyes tienen como centro de atención la persona, pero es que la persona, lo que es el sustento de esa persona es la dignidad. Por eso es que es el valor de ese artículo 40. A lo largo de los años se verá la importancia o trascendencia que tiene la regulación, la constitucionalización, o sea, llevarlo a una norma concreta, a un precepto. Y creo que la manera en que ha sido consagrada el artículo 40 enaltece la Constitución que ha sido recientemente aprobada. La cuestión de la edad, ¿hay una modificación en este sentido también? Antes de que pasemos a eso, yo quisiera decir algunas otras dos cosas generales del título. Uno, que es que se reagrupan en un capítulo todo lo relacionado con la familia, con las familias, dentro del título de derechos, deberes y garantías. Y ahí, en ese capítulo de las familias, se incluye un nuevo artículo que está dedicado a los jóvenes y las jóvenes. Bien, también se reagrupa de una manera diferente y se perfecciona el capítulo relacionado con las garantías. Bien, y ahí se incluyen 3 artículos nuevos. Uno relacionado con la tutela judicial efectiva, otro con la utilización de los métodos alternos de resolución de conflictos y otro relacionado con la acción indemnizatoria por acciones indebidas de los funcionarios, que es un artículo que parte de uno de los artículos que ya tiene la Constitución de 1976. Son temas que vamos a hablar en próximos programas. Exactamente, pero que como es el primer programa queríamos... De las familias va a ser con ustedes mismos, que van a mantenerse por varias semanas. Y las garantías también, más adelante. Disculpe, quiero aclarar que a los efectos de cuando se comience a leer y a estudiar la Constitución, que la familia no es un mundo aparte de los derechos, es una manera de consagrar también los derechos, pero por la trascendencia que tiene las familias se le da un capítulo independiente. Pero ese capítulo forma parte del mismo título. Exactamente. Y lo veremos cuando analicemos la familia, que son derechos también reconocidos a las personas. Entonces hablemos de la cuestión de la edad, como les preguntaba. ¿Cuál es el cambio? Sí, bueno, el cambio es que se incluye, porque este es un artículo que es el que habla de la igualdad ante la ley y relaciona un grupo de aspectos sobre los que por ejemplo, el sexo, el género, el color de la piel, etcétera. Y se incluyen ahora dos nuevos elementos, el de la edad y el del origen territorial. Que no puede ser usted discriminado por esos motivos. Exactamente, de eso se trata. Es decir, son cuestiones que con especial mirada la Constitución establece que no pueden existir discriminaciones, es decir, que se establece sobre esa base la igualdad ante la ley de los individuos. Incluso hay un elemento importante que se incorpora de una manera diferente que cualquier otra condición o circunstancia personal. Bien, estaba reflejado también de manera diferente en el proyecto. ¿Por qué? Porque son condiciones que históricamente han generado vulnerabilidad para las personas. Cuando uno dice otras puede ser realmente muy amplio el concepto. Puede ser muy amplio. De manera que uno está protegiendo, indudablemente la Constitución lo está haciendo a las personas. De hecho, en la consulta hubo muchas propuestas relacionadas con incluir otras condiciones. Otras condiciones para no ser discriminados. Exactamente, pero bueno, hubiera sido una lista inmensa de situaciones y lo que al final, es decir, por eso se incorpora de una manera un poco más específica esto de la condición o cualquier otra condición o circunstancia personal que pueda derivar en una vulneración. Este artículo, que es el artículo 42, incluye otros dos elementos muy importantes. Artículo 42. Artículo 42 incluye otros dos elementos muy importantes. Es que todos tienen derecho a disfrutar de los mismos espacios públicos y establecimientos de servicios. En este sentido, profesor. Sí, antes quería hacer una acotación. Que obsérvese que lo relativo a la igualdad está regulado en las disposiciones generales, porque es que la igualdad tiene una trascendencia como valor junto con el valor
dignidad humana y además como derecho. Y es por eso que tiene este tema, fíjese que comienza la regulación de los derechos a partir de la dignidad, pero posteriormente hace alusión a la igualdad. Es muy importante, y me recuerdo que los debatíamos en anteriores entrevistas, la importancia de regular en el artículo 42 el que toda persona tenga derecho a disfrutar de los mismos espacios públicos y establecimientos de servicios, porque fue uno de los derechos más reclamados. Exacto. Fundamentalmente con los espacios públicos, con las playas. Aquí está reflejado el asunto de las playas. Está reflejado. Era un reclamo popular en el cual está consagrado en este artículo 42 como una manifestación precisa, determinada del derecho de igualdad. Seguimos entonces, avanzamos. Sí, ahí también se incorpora otro párrafo que estaba en un artículo relacionado con el trabajo y que se incorpora desde un punto de vista general, que es relacionado con igual salario por igual trabajo, porque se creó una confusión sobre lo que implicaba este principio. ¿Cómo estaba formulado antes? Estaba formulado, pero al estar incorporado en el espacio del trabajo, de los derechos relacionados con el trabajo, las personas lo interpretaron como que en dependencia del centro de trabajo, donde uno estuviera, que pudiera ganar más o menos, es decir, un albañil puede ganar en un espacio determinado, en un centro determinado, un salario y en otro un salario superior, en fin, y no era eso a lo que se estaba refiriendo, a lo que va este principio. Este principio va a que no puede darse una situación de diferente salario por un igual trabajo, en sentido, por ejemplo, cuando eres mujer o cuando puedes ser una persona negra o cuando puedes ser una persona con discapacidad o un joven o por la orientación sexual. Responde entonces a la idea anterior de igualdad. Exactamente, y por eso se incluyen estos dos aspectos, el de poder disfrutar de todos los espacios públicos y el del igual salario por igual trabajo en estas disposiciones generales y en este artículo en particular sobre la igualdad ante la ley. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos en la segunda parte del programa. Estamos revisando las disposiciones generales que están contenidas dentro de este título 5, Derechos, Deberes y Garantías, aquí en Hacemos Cuba. La igualdad entre el hombre y la mujer. Estoy en el artículo 43 ahora. La mujer y el hombre tienen iguales derechos y responsabilidades en varios frentes. ¿Esto se incluye también expresamente, profesor? Sí, realmente, y ha sido un artículo verdaderamente polémico. Yo creo que Yamila puede también, mejor que yo, hacer referencia a la importancia o la trascendencia que tiene este artículo, que también puede ser un pórtico después cuando se regula las familias, pero aquí tiene otra dimensión y por eso es que se incluye en las disposiciones de alcance general. Está haciendo referencia al hombre y a la mujer, cualquiera que sea el género, pero se regulan la igualdad de derechos y oportunidades y responsabilidades en todos los planos. Y es por eso la importancia o trascendencia. Y además, algo respecto al cual le daré la palabra a Yamila, que es que además de proteger el desarrollo integral de las mujeres, hay un especial énfasis en la Constitución de la protección, tuición del desarrollo integral de las mujeres y además la protección de las mujeres sobre la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones. Que además este precepto, digamos que tiene un especial interés de proteger a la mujer como un sector vulnerable de la violencia de género. Mira, este artículo de repente es muy importante y si comparamos, cómo estaba redactado en el proyecto y cómo está ahora, realmente es muy superior. En primer lugar, dentro de los ámbitos en que se declara, ¿no?, la igualdad de derechos y oportunidades, se incluye que no estaba el laboral y no es que no estuviera en la esencia, pero se consideró importante visibilizarlo. Sí, porque el espacio laboral es un espacio donde efectivamente pueden existir vulnerabilidades con respecto a las mujeres y además se adiciona en cualquier otro ámbito. Bien, el segundo párrafo se enriquece muchísimo. Primero porque estaba redactado al inicio en que se propiciaba la plena participación de la mujer, pero es que ahora comienza
expresando que por supuesto, se propicia la plena participación, pero también el desarrollo integral. Y eso va a la mirada desde lo personal, desde lo individual, del empoderamiento de las mujeres. Bien, y por supuesto, a eso contribuye su participación social. En segundo lugar, hay un elemento de muchísima importancia, y es cuando expresa que se asegura el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. Derechos sexuales y reproductivos. No quiere decir esto, porque a veces se pudiera pensar, bueno, pero es que el hombre también tiene derechos sexuales y reproductivos. Obviamente, de hecho, el primer párrafo nos está hablando de igualdad de derechos y oportunidades. Pero no cabe duda que para las mujeres los derechos sexuales y reproductivos tienen una significación especial y pueden ser vulnerados. De hecho, si nosotros vamos a la realidad de América Latina, ¿cuántas cuestiones no están en este mismo momento desarrollándose con retroceso? El mismo tema del aborto. El mismo tema del aborto se está retrocediendo en muchísimos países de América Latina. Y aquí lo que se queda expresa es la voluntad política de que esos derechos sexuales y reproductivos van a ser y van a continuar siendo asegurados por el Estado. Y además, como decía el profesor, se perfecciona el tema de la protección a la violencia, porque en el proyecto hablaba de violencia en cualquier manifestación, pero ahora estamos hablando de la violencia de género. Eso quiere decir la violencia que pueden sufrir las mujeres por el hecho de ser mujeres, por esa construcción sociohistórica que se ha hecho del deber ser, del ser una mujer o del ser un hombre. ¿De cuál es la actitud de un hombre? ¿Cuál es la de una mujer? Exactamente. Y por esas razones, las mujeres definitivamente son más vulnerables a la violencia. Y por último, terminar con que se creen los mecanismos institucionales y legales para ello. Es decir, esto tiene que tener un desarrollo posterior por otras normas jurídicas, pero no cabe duda que su establecimiento a escala constitucional le da una significación muy importante en tanto protección a las personas en general y a las mujeres en particular. Dicta la pauta a seguir, indudablemente. Claro, hay una visibilidad desde el punto de vista constitucional y como dice Yamila, indudablemente este precepto va a ser un precepto que necesariamente tendrá un desarrollo en normas ordinarias, en el Código de Familia, en el Código Civil, en Código de Trabajo, o sea, el hecho de que se haya en las leyes de procedimiento por la trascendencia o efectos jurídicos que tiene el que se constate y se reconozca en determinados casos y supuestos y que se condene la violencia de género. Quiero detenerme en otros dos artículos, el 47 y el 48. Derecho al libre desarrollo de la personalidad. Tienen las personas derecho al libre desarrollo de la personalidad y deben guardar entre sí una conducta de respeto, fraternidad y solidaridad. Y además derecho al respeto a la intimidad personal y familiar. Imagen, voz, honor, identidad personal. Háblenme de esto. Bueno, de eso merecería, Humberto, no un cierre de un programa, sino una apertura de programa. Simplemente voy a esbozar. Ojo, a la par de la dignidad humana, pero sin llegar a serlo, o sea, sin llegar al trasfondo de valor supremo que tiene la dignidad humana, uno de los derechos que se consideran megaderechos desde el punto de vista de su regulación es el libre desarrollo de la personalidad. Porque a partir del libre desarrollo de la personalidad, la posibilidad de que las personas puedan desarrollar su proyecto de vida, puedan determinar cómo van a desarrollar ese proyecto de vida, qué metas van a tener en ese proyecto de vida, qué medios van a utilizar para ese proyecto de vida. Esto va a ser el fundamento de otras leyes de carácter infraconstitucional, leyes de desarrollo, que armonizarán con el artículo 47. Y esto sustenta hoy día, y lo he explicado, la posibilidad hoy de todo lo relativo a las personas transgénero y indudablemente a proyectos vinculados con los derechos de la persona. Fíjense que el artículo 47 dice que las personas tienen derecho al libre desarrollo de la personalidad y deben guardar entre sí una conducta. Y esto aquí tiene un valor trascendental y son límites. O sea, yo puedo ejercer el libre desarrollo de la personalidad, pero siempre guardando el respeto, la fraternidad y la solidaridad. Ojo, fraternidad y solidaridad como valores constitucionales. También. O sea, valores constitucionales que están regulados en este precepto 47, que trasciende en el ejercicio de ese derecho y en las manifestaciones concretas que va a tener el libre desarrollo de la personalidad como uno de los derechos reconocidos por la Constitución. Lo cual tiene relación con los límites de los derechos. Lo cual, exactamente, iba a hacer alusión, lo cual tiene una estrecha relación con los límites. Yamila, si quieres. Yo quería referirme, porque bueno, me parece que la explicación del profesor ha sido espectacular, en estos minutos finales al artículo 44, que se refiere a que el Estado crea las condiciones para garantizar la igualdad.
y se le incluye un segundo párrafo que es relacionado con que el Estado, para ser efectivo este derecho, lo debe hacer a través de la implementación de políticas públicas y leyes que potencien esta inclusión social. Esto está relacionado, Humberto, con el tema de la progresividad de los derechos, porque son, ¿qué quiere decir? Más derechos, pero también el contenido propio de esos derechos. Cada vez más contenido y cada vez más derechos. Exactamente. Y por otra parte, el tema de muy relacionado con esto, por supuesto, las medidas afirmativas. La creación de las bases materiales, las bases culturales también, porque muchas de estas discriminaciones están en nuestra subjetividad y entonces todo lo que el Estado tiene la voluntad de realizar para realmente hacer efectivo el cumplimiento, ¿no? y el disfrute, el goce de este principio, valor, derecho de igualdad, como decía el profesor. ¿Qué significa para las cubanas y los cubanos que todos estos derechos aparezcan en la nueva Constitución? Hombre, fíjese, el reconocimiento constitucional de un derecho es la máxima aspiración que se puede tener desde el punto de vista del derecho. O sea, es la posibilidad hoy de que cubanos y cubanas tengan el reconocimiento de esos derechos constituyen las pilastras sobre las cuales se va a asentar el ejercicio concreto y el procedimiento ulterior para hacerlo efectivo. Por lo tanto, es una tutela al máximo nivel, a la máxima instancia, a la mayor cobertura. O sea, la Constitución, y es algo importante que he dicho y que vuelvo a repetir, digamos, el paraguas que cubre nuestro estatus. Y por lo tanto, ese reconocimiento a nivel constitucional implica una tutela al máximo nivel. ¿Yamila? No. ¿De acuerdo? De acuerdo, pero no solo de acuerdo. Insisto, como lo dije hace un rato, en que toda nuestra población lea el texto. Sí. Porque cuando estamos llamando a votar sí a nuestra Constitución, es porque realmente tiene en su contenido toda la esencia humanista, de justicia de nuestro proyecto social de la revolución. Y yo creo que es importante que las personas se apropien del contenido de la Constitución para que realmente hagan un voto consciente de lo que tiene la misma y de lo que va a significar desde el punto de vista jurídico y social hacia el futuro. Les convoco para el viernes en la revista Buenos Días en la mañana. Vamos a responder preguntas, dudas, comentarios con relación a estos temas de los que hemos hablado ahora mismo. Recuerden, pueden escribir a hacemoscuba@icrt.cu. Reitero, hacemoscuba@icrt.cu, a través de las redes sociales igualmente. De cualquier vía usted haga llegar su duda, su comentario con relación a estos temas que serán abordados viernes, revista Buenos Días. El próximo miércoles a las 8:30 de la noche, pueden regresar conmigo, es posible. Claro. Seguimos hablando de los derechos. Hay que volver con ellos porque como quiera que es el punto clave donde se concentran la mayor cantidad de cambios y crece el reconocimiento de los derechos por parte del Estado cubano en este texto, en esta Constitución. Quiero concluir con las siguientes palabras del general de ejército. Así abría este año 2019 cuando en Santiago de Cuba decía: solo deseo añadir la seguridad de que una vez más nuestro noble y aguerrido pueblo demostrará el 24 de febrero en las urnas el respaldo mayoritario a su revolución y el socialismo, ratificando la Constitución en el año en que conmemoraremos el aniversario 150 de la primera Carta Magna de Cuba, aprobada en Guáimaro por los iniciadores de la guerra por la independencia. Aunque por ahora es todo, muy pronto volveremos. Somos Cuba.